Bienvenido a todos al capítulo 4 del CCNA 1, Routing and Switching, donde vamos a desarrollar los conceptos de acceso a red. Y los conceptos de este capítulo son bastante atractivos. Hablaremos de los protocolos de capa física, hablaremos de los medios, los protocolos de capa enlace y el control del acceso al medio mediante el MAC. Iniciemos entonces con la parte del acceso a red, donde siempre para acceder a las redes, a internet mismo, tenemos conexiones del tipo físico. Empezando entonces con la conexión del cable de red a las interfaces, tanto del router como del dispositivo final, en este caso una notebook, es la del ejemplo, que lo pueden hacer mediante la tarjeta de red en forma alámbrica, o sea, por cable. En este caso tienen ahí el ejemplo del cable el cable UTP con el conector RJ45 que se conecta a la interfaz Ethernet. Y más abajo, la parte de abajo derecha, pueden ver las interconexiones físicas, pero en forma inalámbrica, que creo que es el caso de la mayoría de los que están ahora conectados. Estamos todos conectados al router de la casa en forma inalámbrica, o algunos capaz estén anclados al internet del celular con sus dispositivos, con sus notebooks, o a lo mejor algunos con el celular mismo conectado al wifi de la casa. Entonces se da el caso de la conexión física mediante los medios, ¿verdad? En este caso hay dos tipos de medios. Uno es por medio de cables del tipo de par trenzado de cobre, y el otro tipo puede ser en forma inalámbrica, en el cual se replica todo en forma inalámbrica dentro del hogar. Entonces, ¿cuál es la capa que interactúa directamente con las interconexiones? Es la capa física. Entonces, el propósito de esta capa, en la capa física, es aceptar la trama en forma completa que proviene de la capa de enlace de datos. Esto está codificado con una serie de patrones de señales que transmiten los medios locales. Entonces, dependiendo del tipo de medio, es la encapsulación de ese patrón de señal. Los medios de la capa física, entonces, pueden ser distintos dependiendo del conector físico, ¿verdad? Puede ser en forma de cobre, de par trenzado, donde utilizamos el típico cable UTP con los conectores RJ45 en su terminación. Puede ser los cables coaxiales, que usan los conectores BNC o tipo T. También tienen los cables, el cableado de fibra óptica, ¿verdad? Que usa los conectores LC o SC. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos la señalización por cable en forma de patrones de bits, como pulsaciones eléctricas digitales con los cables de cobre, ¿verdad? Cuando hablamos de fibra, se envía el haz de luz. Entonces puede ser el haz de luz en forma de LEDs en los cables multimodo, o el haz de luz en forma de láser en el cable monomodo, en la fibra óptica. Y si hablamos en la conexión inalámbrica, por medio de señales de onda. Bueno, esos todos los que acabamos de mencionar forman parte de los estándares de capa física, porque tienen que ver con los medios que van a transmitir la información. Entonces, hablando de esta capa, es la que señaliza todo el flujo de esa información en la encapsulación específica del medio. Esos bits van a ser transmitidos entonces en forma de pulsaciones eléctricas digitales, en forma de señales de onda de radio, o
en forma de, ¿cómo se llama? Del haz de luz. Las funciones de la capa física son delimitar los componentes físicos, la codificación de la señal y por supuesto la señalización. También está la transferencia de datos mediante el ancho de banda, que es la capacidad de un medio para poder transportar los datos, y también se mide el rendimiento, que es el rendimiento es considerado la medida de transferencia de los bits a través de los medios. Habíamos mencionado tipos de medios físicos. Existen también los, ¿cómo es que se llama? En vez de los cables par trenzado paralelos, están los cables seriales también, con conectores seriales, por supuesto. Bueno, hablemos de los medios de red. La característica del cableado de cobre es muy económico, es el más fácil de instalar, es de baja resistencia a la corriente eléctrica. Quiere decir que la corriente eléctrica le genera un campo de inducción, y también por ese campo de inducción puede tener interferencia de distancia y de señal. Los medios de cobre, a diferencia, se usa mucho. Ahí tienen el ejemplo de los cables de par trenzado y también el cable coaxial, que abarata muchísimo la interconexión en el medio. Está el cable de par trenzado no blindado y está el cable de par trenzado blindado. Ambos son... ¿cuál es la diferencia? El no blindado es el apantallado trenzado que se utiliza en forma local, interna. Y el par trenzado blindado es el que se utiliza más para exteriores. Ahí también pueden observar el cable coaxial en la foto, donde ven también que tiene un blindaje. Esa malla de blindaje es también para llevar el ground o la interconexión de tierra en el cable. Esto, por supuesto, tienen ciertas medidas de seguridad, en especial cuando existen peligros de incendio por sobrecalentamiento del cable. Para evitar mayor porcentaje de incendios se utilizan los cables del tipo UTP ignífugos, que son más resistentes a la temperatura y al incendio ahora. Y en lo referente a los peligros eléctricos, generalmente es una medida tener siempre los cables UTP en su conducto fuera de lo que es el conducto eléctrico. Eso tiene que estar separado por lo menos 15 a 30 centímetros del conducto eléctrico, para que no, si el conducto eléctrico se incendia, el cable UTP no se incendie. Y por otro lado, si el conducto eléctrico pasa ruido, eso hace interferencia directa a los cables de red. Entonces ese ruido eléctrico es una interferencia causada a la señal que se está transmitiendo en esos pares trenzados de cable. Existe una pequeña interferencia propia de esos cables de par trenzado, a los que llamamos el crosstalk. El crosstalk lo que es una interferencia generada por los cables trenzados en su funcionamiento cuando están transmitiendo señal en una intensidad. Esa interferencia electromagnética evita también que ingrese ruido eléctrico a los cables. Por otro lado, hay una medida de seguridad, ¿verdad? Pero también, a medida que son más de más grosor, de más diámetro, los cables de par trenzado van teniendo divisorias de por medio para que ese crosstalk, que es esa propia interferencia generada por los cables, no afecte a las transmisiones de los cables trenzados mismos dentro de eso trenzado que va dentro de esa vaina de cable.
Bueno, dentro de las propiedades del cableado UTP tenemos la cancelación de señales de, de emisión de interferencia y radiofrecuencia con los pares trenzados que yo le había mencionado recién. Existen distintos estándares de cableado mediante TIA, EIA 568 y con IEEE categorías 5, 5E, 6, 6A, 6E, que son para determinar ya el diámetro del cable y también la distancia que se puede transmitir en el cable y la intensidad de señal que se puede transmitir en cada cable. Por ejemplo, una de categoría 5 puede transmitir entre 10 a 100 megabits por segundo. La de 5E puede transmitir 10, 100 o 1000 megabits por segundo. La categoría 6, 10, 100, 1000, pero claro, es mejorada porque tiene ya una divisoria y como pueden ver en la imagen dice cable categoría 6 UTP, tiene un divisor de plástico en el medio de los pares trenzados para que esa intensidad de señal no se afecte entre sí, porque va a transmitir a 1000 megabits, y también por otro lado para que tenga más resistencia el cable en su tendido. Bueno, y también la categoría 7, que es mejorada, por supuesto, ¿verdad? En la referencia a los conectores, el conector para los cables UTP es el conector RJ45. El cable RJ45 lo ven ahí. Ahora un poquito voy a apuntarle con mi puntero. El cable RJ45 que ven acá, el cable UTP que ven acá tiene el conector RJ45. El conector RJ45 es para la terminación de ese cableado, donde en ese conector vamos a elegir cómo se va a terminar mediante la norma TIA 568, que va a ser 568A o 568B. Para que diferenciemos, fíjense, el par del cable que vemos acá, los pares vienen analicen, fíjense en la imagen, vienen de pares azul, azul blanco, naranja, naranja blanco, verde, verde blanco y marrón, marrón blanco, ¿verdad? Para todas las categorías siempre se mantiene el estándar, y mediante esa codificación que vamos a hacer de esos colores en el terminador del conector RJ45, de esta forma vamos a ir creando nuestro cable directo o nuestro cable cruzado. Entonces, teniendo en cuenta la terminación T568A, empezando entonces en el primer pin con el cable verde blanco, después el verde, naranja blanco, azul, azul blanco, naranja en el número 6, en el 7 marrón blanco, en el 8 marrón. En ambos extremos del cable de red voy a tener un cable de red del tipo directo. Y recuerden lo que habíamos hablado en capítulos anteriores, el cable directo me sirve para interconectar distintos dispositivos con igual tipo de interfaz. Distintos tipos de dispositivos, igual tipo de interfaz. Por ejemplo, PC con switch, switch con router. Son los ejemplos, ¿verdad? Ok. Manteniendo la norma, podemos optar también por hacer un cable directo por la otra norma, que es la T568B, donde, fíjense, en el pin 1 y 2 y en el 3 y 6 se cambian los colores verde, blanco, verde por naranja, blanco, naranja. Fíjense que el lugar donde era el verde, blanco, verde es ocupado por el naranja, blanco y naranja, y el donde estaba el naranja, blanco y el naranja, que era en el lugar 3 y 6, pasa a ocupar el verde, el 3 y 6. Esa es la diferencia. El resto de los lugares se mantiene el azul
azul blanco y marrón, blanco, marrón, quedan igual, que son los lugares 4, 5, 7 y 8. Entonces, mediante este cambio, podemos hacer otro cable directo si termina el cable respetando la norma T568B. ¿Qué quiere decir? Naranja, empieza con naranja, blanco, naranja, ¿verdad? Y en un extremo y en el otro lado, en el otro extremo igualito. Entonces tenemos otra vez un cable directo para interconectar distintos tipos de dispositivos con igual tipo de interfaz. Ok, mediante la combinación de estas dos normas podemos tener el cable cruzado. ¿Qué quiere decir? Que si en un extremo elijo terminar este conector RJ45 con esta combinación de, en el primer lugar, verde blanco, en el segundo verde, en el tercero a naranja blanco, en el cuarto azul, en el quinto azul blanco, en el sexto lugar el naranja, en el séptimo lugar el marrón blanco, en el octavo lugar del pin el marrón. Entonces el T568A de un extremo, y en el extremo del otro lado del cable le hago un conector RJ45 donde le termino con esta posición naranja blanco, naranja, verde blanco, azul, azul blanco, verde, marrón blanco y marrón sería T568B. Entonces, un lado T568A, el otro lado T568B. Como resultado tengo un cable cruzado, porque acá se cruzan los cables, donde empieza, termina en otros pines, como podrán ver. Entonces, al cruzar los cables obtengo un cable crossover, ¿verdad? O cruzado, y ese cable me permite conectar igual tipo de dispositivo con igual tipo de interfaz. ¿Qué quiere decir? Me permite conectar PC con PC, switch con switch, router con router, router con PC, router con servidor, servidor con PC. ¿Me siguen? Entonces, ¿en qué caso yo también puedo conectar switch de capa 3 con switch de capa 3 también con cable cruzado? Porque es igual tipo de dispositivo con igual tipo de interfaz. Bueno, entonces, imagínense, con estos cables yo puedo hacer el cable de conexión cruzada si hago la combinación de A con B, directo si hago A con A, B con B. Y hay uno que es el cable de consola, también que ven acá. El cable de consola se construye también utilizando el de un lado. Empiezo con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y del otro lado termino al revés. El que empezaba en el 1 termina en el otro extremo en el 8. En el que empezaba en el 2 termina en el 7. El que empezaba en el 3 termina en el 6. El que empezaba en el 4 termina en el 5 y el 5 termina en el lugar del 4. Entonces se cambian de lugar los cables en el otro extremo. Es como agarrar el cable, poner como para hacer un T568B, por ejemplo, le pongo bien el conector y del otro lado doy la vuelta al revés del conector y tengo lo que es el cable rollover, que totalmente está transpuesto, o cable transpuesto también se le dice, para hacer el cable de consola patentado por Cisco. Bueno, el diagrama de pines de cable me permite entonces conocer cómo voy a terminar mi cableado. Y también esto que ven acá, el jack, ¿verdad? Es el conector RJ45 hembra, con el que va a terminar del otro lado si quieren prolongar la toma y conexión de red. O también les va a servir para tener un terminador de pared, ¿verdad? O también en el rack, ¿verdad? Este terminador, para que ahí pueden enchufar los patch cord que van a hacer con estas convenciones.
Para los patchwork van generalmente del conector de pared, del espejo de pared hacia el dispositivo final, ¿verdad? Bueno, otro tipo de medio es el de fibra óptica. Para construir los cables de fibra óptica tenemos que saber las propiedades del medio. Esto transmite los datos a través de mayor distancia. Los hilos son de vidrio, ¿verdad? Son flexibles pero finos y tienen hasta cierto ángulo de torsión, ¿verdad? Transmite con menos atenuación porque no tiene interferencia eléctrica. Es inmune a la emisión de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia, 100% inmune, ¿verdad? Tiene también su, ¿cómo se llama? Su desventaja, ¿verdad? Que la humedad le puede afectar, pero por eso viene, como verán ahí, con varias envolturas de materiales de refuerzos para evitar justamente que la humedad le llegue a eso. Bueno, en el diseño del cable de los medios de fibra óptica tenemos en cuenta el tipo de interconexión. Si va a ser una red local, se puede usar un tipo multimodo, ¿verdad? Que es para corta distancia, y el de monomodo si es para interconectar edificios, por ejemplo, 10 kilómetros, ¿verdad? A 100 kilómetros. Entonces, hablamos de los tipos de medios para fibra óptica, es el monomodo y el multimodo. Y los conectores, por supuesto, son distintos para multimodo que de monomodo. Para hacer las pruebas de cableado óptico se usan los OTDR para medir la intensidad del haz de luz. Ahí tenemos un pequeño cuadro de comparación de la fibra óptica y del cobre. Para la implementación de fibra óptica o cobre pueden tener en cuenta lo siguiente. Para UTP podemos transmitir entre 10 megabits a 10 gigabits por segundo, y de fibra óptica podemos transmitir de 10 megabits hasta 100 gigabits por segundo, a mayor distancia inclusive. Entonces, a la distancia es corta porque hasta 100 metros de distancia con el cable de cobre o UTP, y con fibra óptica hasta 100.000 metros, que sería 100 kilómetros aproximadamente. En lo referente a la inmunidad de emisión de ¿cómo se llama? Ruido electromagnético o radiointerferencia, el cableado UTP tiene muy baja resistencia, o sea que es susceptible totalmente a la interferencia. Y en lo referente a fibra óptica, como es fibra de vidrio, es totalmente inmune a los peligros eléctricos. Tiene baja inmunidad los cables UTP porque obviamente son de cobre, y con fibra óptica totalmente inmune porque estamos hablando, por supuesto, de fibra de vidrio. Bien, el costo es mínimo para el cable UTP, muy barato de implementar inclusive, y no necesita demasiadas nociones. Y con cable de fibra óptica también hay mucha diferencia porque es mucho más caro, ¿verdad? Habilidades para instalación son mínimas para el cobre o UTP, y para fibra óptica hay que tener muchas habilidades adquiridas, ¿verdad? Tiene que seguir un entrenamiento para poder hacer esto. En lo referente al cableado UTP, las precauciones de seguridad son mínimas, y el cableado de fibra óptica hay muchas precauciones. ¿Por qué? Porque estamos manipulando fibra de vidrio. Hay que tener ciertas medidas de seguridad para no llevar hacia el ojo, a los ojos. Ejemplo, ¿verdad? Como tocar la fibra. Todas son las medidas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, también hablemos de los otros medios, que son los medios inalámbricos, que tienen ciertas propiedades. Esto permite que hagamos
intercomunicación con los dispositivos mediante frecuencia de radio o de microondas. Los tipos de medio inalámbrico más conocidos son el Wi-Fi, wireless, zona wireless, ¿verdad? El Bluetooth, que es una modificación también, y el WiMAX, ¿verdad? Que permite transmitir a más distancia mediante las antenas de banda ancha. También podemos interconectar, por supuesto, la LAN en forma inalámbrica mediante un punto de acceso inalámbrico o mediante adaptadores inalámbricos. También puede ser, con un adaptador inalámbrico entre dos dispositivos, puede hacer una red ad hoc de dispositivo a dispositivo, como si fuera que tiene un cable cruzado, pero esto es entre tarjeta inalámbrica hasta tarjeta inalámbrica, de NIC inalámbrica a NIC inalámbrica. El punto de acceso inalámbrico permite que se conecten todos los dispositivos como si fuera que tenemos un dispositivo concentrador principal inalámbrico. A nivel de protocolos de capa de enlace de datos, antes de pasarme a eso, hablemos un poquitito de wireless. Wireless tiene muchas bandas y también estándares, ¿verdad? Para wireless hay 802.11.A, B, C, D, E, F. Por ejemplo, el A era de 54 megabits por segundo, pero a 5 GHz consumía demasiado batería de los dispositivos. Y se modificó con el B, que transmitía solamente a 11 megabits por segundo. Después el G a 54 megabits por segundo otra vez, pero ya con 2.4 GHz, o sea, consumía menos batería. Después salió el N a 380 megabits por segundo. Se pretendía que llegue a 540 megabits por segundo, ¿verdad? Pero realmente consiguió entre 250 megabits por segundo a 380 megabits por segundo. Pero algunos te venden N como si fuera 1000 megabits por segundo, ¿verdad? Algunas marcas fabrican equipos N de 1000 megabits por segundo. ¿Qué quiere decir? Que tiene 4 antenas empostradas de cada uno 250 megabits por segundo para transmitir e interconectar a los dispositivos, que les permiten armar hasta 4 zonas inalámbricas. Esa es la suma de los 4 de 250 para obtener 1000 megabits. Más o menos esa es la referencia. Bueno, wireless hoy en el AAC 811 AC de 1.3 gigabits por segundos. El AG también, que es de 10 gigabits por segundos. ¿Qué les parece? Está avanzando, ¿verdad? Bueno, a nivel de protocolo de enlace de datos, el protocolo de enlace de datos nos permite hablar de ciertas responsabilidades, donde hay 2 subcapas. La primera es la capa de control de enlace lógico, que es la que se comunica con las capas superiores, que tienen que ver con el firmware, ¿verdad? La capa de Media Access Control, que define los procesos de control del acceso al medio. Son 2 subcapas muy importantes de la capa de enlace de datos, porque delimitan las tramas. Esto provisiona el acceso a los medios, donde también se cumplen los estándares IEEE, I2, ISO y ANSI para el entramado, para el tipo de colocación de las tramas en los medios, para poder medir esas tramas. Entonces, en esta trama se coloca, se encapsula, si es que es proveniente de la capa de red, se encapsula el paquete y se le agrega ¿cómo que se llama? El preámbulo, donde en el preámbulo se le codifica el medio y se le agrega la MAC
address de origen y de destino para poder inicializar la trama. Y en el tráiler, en la parte final de la trama, después de los datos, se le encapsula un mecanismo de control del FSC que permite controlar hasta dónde llega la trama y que no tenga errores la trama para su transmisión, y para poder controlar dónde llega otra trama en el medio también. Para poder señalizar en el medio se utiliza entonces. Referente al control del acceso al medio, entonces se controla los accesos al medio para poder controlar y evitar las colisiones. Entonces necesitamos que haya reglas. Las tramas en un medio compartido pueden colisionar y existen entonces mecanismos de control del acceso al medio, Media Access Control, ¿verdad? Y hay mecanismos como el CSMA, Carrier Sensitive Media Access Collision Detectment, que es un mecanismo de anticolisión que escucha el medio cuando se está transmitiendo, establece una especie de turnos para que lo que se está transmitiendo no colisione. Entonces cuando uno está transmitiendo, los otros tienen la obligación de escucharle hasta que termine de transmitir y toma el turno de transmisión otro dispositivo. Tenemos las topologías, y hablar de topologías para entablar, para diseñar nuestras redes. La topología física define el paso de los tokens o cómo se van a transmitir la señal a través de los medios, y ahí es donde se hace el control del acceso al medio. Y la topología lógica es la que delimita el origen y el destino de los dispositivos mediante el protocolo de internet, o sea, la dirección lógica, ¿verdad? Entonces la dirección de IP la llamamos también. Y hablando de topología física, hablamos de direccionamiento físico, address. En las topologías físicas más comunes que podemos hacer con los cableados con medios físicos pueden ser del tipo punto a punto o point to point, donde se unen dos dispositivos. Y ahí el ejemplo, si es de red local, podemos hacer uno de punto a punto con cable cruzado hasta 100 metros. Y si es de WAN, ya es con fibra óptica, por ejemplo, hasta 100 kilómetros. Tenemos también topología del tipo Hub and Spoke, donde hay un dispositivo principal concentrador, donde el ejemplo de esta es la topología estrella. Después tenemos lo que es la malla, donde hay varios dispositivos con varios caminos alternativos. Si cae uno, el otro camino me da conexión igual. Y hay también la física de punto a punto, que pueden ver como ejemplo esta, y está la lógica de punto a punto mediante el protocolo de internet, donde yo a nivel IP puedo irme lejos y unir dos dispositivos. Bien, las topologías de las redes de área local, pueden ver acá la estrella, está la de, ¿cómo se llama? De bus, sería esta, tipo bus. Está la estrella extendida y está la del tipo anillo, ¿verdad? Bueno, el duplex y los duplex pueden ser half o full. Puede ser duplex medio o duplex completo. Entonces, el half duplex transmite la señal en un solo sentido y vuelve en el sentido contrario, por ejemplo, en un bus. Ese sería el half duplex, ¿verdad? El full duplex transmite en varios sentidos simultáneos, y ahí ya se aplica el mecanismo anticolisiones, ¿verdad? En el bus sí o sí se usa el mecanismo Carrier Sensitive Media Access Collision Detectment, o CSMA/CD, para evitar
Colisiones donde un dispositivo, cuando está hablando un dispositivo, los otros escuchan hasta que el otro termine de hablar, ¿verdad? Acá también, por ejemplo, este inunda el medio, ¿verdad? Entonces los otros le escuchan. Y terminó de transmitir y el otro toma el turno. ¿Qué pasa si transmiten todo a la vez? Va a colisionar los datos. Y el CSMA/CD es justamente el mecanismo anticolisión que evita colisiones. ¿Cuál es el Carrier Sensitive Media Access Collision Avoidance? Que sería el CSMA/CA. Es el que está presente en los dispositivos inalámbricos, donde un dispositivo que va a transmitir informa su intención de utilizar el medio y transmite, y los otros le escuchan. Bueno, la trama en la capa de enlace de datos tiene un encabezado donde está el preámbulo que contiene la MAC address origen y la MAC address destino. En el encabezado entonces tenemos el delimitador del inicio de la trama, el campo de direccionamiento donde se contiene la MAC address origen y la MAC address destino, ¿verdad? Para saber de dónde físicamente sale esa señal de congestionamiento hasta dónde físicamente llega esa señal de congestionamiento. El tipo delimitador del encabezado y un mecanismo de control, ¿verdad? Después acá es donde tienen los paquetes encapsulados en forma de datos, ¿verdad? En la trama. Y después tienen la cola o el tráiler, donde hay un mecanismo de detección de errores y hay un mecanismo para detener la trama, para delimitar dónde termina mi trama para que empiece otra trama que le va siguiendo, ¿verdad? Como sabrán, se transmiten en forma secuencial, ¿verdad? Bueno, esos son los campos de la trama. El mecanismo de direccionamiento de capa 2 es el MAC, la dirección física única e irrepetible que es proveída por el fabricante. La trama inalámbrica, sin embargo, para 802.11 es similar, pero contiene mecanismos de seguridad. La trama de protocolo de punto a punto también tiene mecanismos de seguridad. La HDLC es la trama patentada por Cisco, recuerden siempre esto, que tiene señalizadores. Se retransmiten las tramas. ¿Cómo se retransmite una trama? Si se detecta que hay colisiones o si se detecta que no hay acuse de recibo de la trama en las capas superiores, se vuelve a regenerar y retransmitir. Bueno, las tramas de Ethernet son entonces dependiendo del tipo de medio. Si es el tipo alámbrico, para cable par trenzado o para cables coaxiales es distinto, y es distinto a lo que es la trama Ethernet de 802.11 para inalámbrica, por ejemplo, o la trama Ethernet para el medio de fibra óptica, también totalmente distinto, porque la forma de transmisión del medio es totalmente distinta. Bueno, hasta ahí vamos con este capítulo, bastante interesante. Ahora lo que vamos a continuación, a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una ronda de preguntas, luego una pausa, un break, para que puedan desayunar, y luego seguimos haciendo simulaciones en Packet Tracer. ¿Está bien? Vamos a detener entonces la grabación.